La noche más esperada de mi vida iba a terminar con yo corriendo descalza por un camino de tierra oscuro, con el corazón saliéndoseme por la boca y el vestido de novia rasgado desde la rodilla hasta el dobladillo. Él lo había planeado todo, desde antes de la boda. Cada detalle, cada mentira, cada sonrisa falsa frente al cura. Y la persona que me abrió los ojos esa misma noche, la que tocó mi puerta a las 11 con los ojos llorosos y las manos temblando, y me dijo la verdad que nadie más se había atrevido a decirme, era su propia madre. Quédate hasta el final, porque lo que pasó esa noche de octubre de 1971 cambió mi vida para siempre, y nunca se lo había contado a nadie hasta hoy. Me llamo Consuelo. Consuelo Amparo Reyes Fuentes, aunque el apellido Fuentes nunca llegó a ser mío de verdad, porque la vida tuvo otros planes para mí esa noche. Y ahora, 54 años después, sentada en esta mecedora con el café entre las manos y el sol de la tarde entrando por la ventana, puedo decir con toda la certeza que tengo que esa huida fue lo mejor que me pasó en la vida, aunque en el momento se sintiera como el fin del mundo. Nací en un pueblo del centro de México que se llama Santa Rosa de Lima, un lugar pequeño y polvoriento con bugambilias moradas trepando por todas las bardas, como si quisieran cubrir el mundo entero, de ese color imposible que tienen las bugambilias cuando están en su punto. Ese morado que parece pintado a mano sobre el blanco del adobe y que uno lleva pegado en los ojos toda la vida, aunque se vaya lejos. Un lugar donde todos se conocían desde antes de nacer, donde los secretos no era que no existieran, sino que existían de una manera particular, guardados debajo de las piedras del patio y cubiertos con flores y con silencio, porque nadie los levantaba, no porque no supieran que estaban ahí, sino porque todos tenían algo que perder si los levantaban. Tenía 17 años cuando me casaron. No me casé, me casaron, aunque en ese entonces la diferencia no me era clara porque nadie me la había explicado, y porque cuando uno crece en un lugar donde las cosas son de cierta manera desde siempre, uno termina asumiendo que esa manera es la única que existe, que el mundo fuera del pueblo funciona igual, que así son las cosas, y así han sido, y así serán. Era el año de 1971, y en Santa Rosa de Lima, una muchacha de 17 años sin compromiso formal era ya una preocupación silenciosa en la mesa familiar, una pregunta sin respuesta que flotaba en el aire de las comidas del domingo y que nadie formulaba en voz alta, pero que todos sentían suspendidas sobre la cabeza, como esas nubes de tormenta que uno ve venir desde lejos y que sabe que van a llegar aunque nadie quiera admitirlo. Mi madre se llamaba Amparo, Amparo Fuentes de Reyes, una mujer de cara redonda y manos siempre en movimiento que no podía sentarse sin tener algo entre los dedos, bordando o pelando, o tejiendo o desmenuzando, como si el movimiento de las manos fuera lo que la mantenía conectada al mundo, y sin ese movimiento algo esencial en ella se desconectara. La cocina de mi madre olía siempre a epazote y a canela y a masa recién amasada, y ese olor todavía hoy, más de 50 años después, me regresa a ella con una fuerza física que me toma desprevenida, como si el olor pudiera viajar en el tiempo de una manera que las palabras no pueden. Era una mujer buena, de esas personas que hacen el bien sin pensarlo porque así están construidas por dentro, que ayudaban a la vecina enferma y al compadre sin trabajo y al niño que se caía en la calle sin esperar que nadie se los pidiera, ni que nadie se los agradeciera. Pero era también completamente hija de su tiempo y de su lugar, y creía con toda la fe de su corazón que lo mejor que podía pasarle a su hija era un matrimonio estable, antes de los 20 años con un hombre de trabajo y buenas referencias. No lo creía por maldad ni por descuido. Lo creía porque era lo único que había visto funcionar, y porque el miedo a que yo quedara sola algún día pesaba en su pecho más que cualquier otra consideración posible. Mi padre se llamaba Aurelio Reyes Campos, que había trabajado toda la vida en la ferretería del señor Porras, hasta que el señor Porras se enfermó y quiso vender, y mi padre juntó lo que tenía y lo que no tenía, y compró esa ferretería,
y la hizo crecer con esa terquedad suya, de hombre que cuando decide algo no hay fuerza en el universo que lo mueva. Era un hombre de pocas palabras y muchas opiniones que no sentía necesidad de expresar, porque para él, la opinión del hombre de la casa no se expresaba, se ejecutaba, y el mundo tenía la obligación de acomodarse a ella, sin que nadie tuviera que explicar ni justificar nada. Me quería. Eso lo supe siempre, incluso en los momentos más difíciles, pero me quería de esa manera que tienen los padres, que confunden el amor con el control, que creen que proteger significa decidir por el otro, que nunca entienden que sus hijas son personas completas, con vida propia, y no extensiones de su voluntad, aunque todo lo que hagan lo hagan creyendo que es por el bien de ellas. El novio se llamaba Gerardo Fuentes Montiel. Tenía 31 años cuando yo tenía 17, 14 años más que yo, que en ese entonces parecía una diferencia de experiencia y madurez, y que ahora me parece exactamente lo que era, una diferencia de poder. Era de San Marcos del Río, un pueblo a 40 kilómetros de Santa Rosa, y había llegado a nuestro pueblo 2 años antes para manejar los negocios de distribución de su familia en la zona, que era una familia con dinero, y con nombre, y con las conexiones que da el dinero cuando se lleva suficiente tiempo circulando en la misma región. Era un hombre guapo, de eso no hay duda, y no voy a negarlo porque esta historia merece la honestidad completa, incluida la parte que me incomoda. Alto y moreno, con el pelo bien peinado, y una sonrisa fácil y amplia, y una manera de hablar que hacía que todo lo que decía sonara importante e interesante, aunque estuviera diciendo las cosas más ordinarias del mundo. Tenía también esa cualidad que tienen ciertos hombres de hacer que la persona con quien hablan sienta que es la única persona en el cuarto, que todo lo demás desaparece y solo existe esa conversación, ese momento, esa atención. Es una cualidad que en el momento parece un regalo y que con el tiempo uno aprende a reconocer como una herramienta muy afinada y muy usada. Lo había visto 4 veces antes de la boda. La primera en la misa del domingo de noviembre del año anterior, cuando se presentó con una carta de recomendación del padre Esteban de San Marcos para el padre Hilario de Santa Rosa, que era la costumbre de la época para que un forastero fuera aceptado en una comunidad nueva con respaldo formal, y el padre Hilario lo presentó a la congregación después de la misa con esa formalidad de párrocos de pueblo, que hacen de cada presentación un pequeño acto oficial. Gerardo se paró frente a todos con el sombrero en la mano y sonrió con esa sonrisa suya, y en ese momento yo estaba al fondo de la iglesia con mis padres, y lo miré con la curiosidad con que se mira a los forasteros en los pueblos pequeños, que es una curiosidad mezclada con evaluación, midiendo si este recién llegado va a encajar o no va a encajar en el tejido ya establecido de la comunidad. La segunda vez fue en la ferretería de mi padre, a donde fue a comprar herramienta una tarde de enero, y yo estaba detrás del mostrador anotando en el cuaderno de cuentas cuando entró, y me habló con una cortesía que en ese momento me pareció encantadora y que ahora, con todos los años encima, reconozco como lo que era, una cortesía calculada, la cortesía de alguien que ya ha decidido lo que quiere y está ejecutando los pasos necesarios para obtenerlo. Me preguntó cómo me llamaba. Le dije que Consuelo. Me dijo que era un nombre bonito, que qué bien le quedaba a la cara que tenía. Yo me puse colorada porque tenía 17 años y no sabía todavía que los hombres que dicen esas cosas con esa fluidez las han dicho muchas veces antes y las van a decir muchas veces después. La tercera vez fue en una comida en casa de mis tíos, los tíos Fuentes, hermanos de mi madre, en una de esas reuniones de domingo que en Santa Rosa de Lima tenían la costumbre de ser simultáneamente familiares y sociales, donde de repente aparecía alguien que uno no esperaba ver y que resultaba que era amigo del primo o conocido del cuñado, o simplemente alguien que mis tíos habían invitado sin avisar, porque en su casa la mesa siempre tenía espacio para uno más. Gerardo apareció esa tarde con su padre, don Abundio Fuentes, que era un hombre grande y ruidoso con voz de quien está acostumbrado a que lo escuchen,
y todos fingieron que era casualidad, mientras las mujeres de la cocina añadían platos a la mesa y los hombres de la sala hablaban con esa formalidad particular de quienes están cerrando algo sin llamarlo por su nombre. La cuarta vez fue cuando fue a nuestra casa a pedir el noviazgo formal. Se sentó en la sala frente a mis padres con el sombrero en las manos y dijo exactamente las palabras que un padre quiere escuchar de un hombre que quiere a su hija, que tenía trabajo estable y casa propia, y que sus intenciones eran serias y formales, y que quería hacerlo todo como Dios manda. Mi padre lo escuchó con los brazos cruzados y esa cara suya de evaluación, y luego asintió, y me llamó, y me presentó la situación como si yo fuera un elemento más del trámite, y no la persona central de la decisión que se estaba tomando. Yo dije que sí porque era lo que había que decir, y porque en ese momento no tenía todavía las palabras, ni el ejemplo, ni la experiencia de vida que le habrían dado a ese sí la consistencia de una elección real. No había amor de mi parte. Quiero decirlo claramente desde el principio porque esta historia no merece medias verdades. Había curiosidad, que se parece al amor cuando uno es joven y no ha visto suficiente para distinguir la diferencia. Había también esa presión invisible pero constante de todo lo que me rodeaba diciendo que esto era lo que seguía, que Gerardo Fuentes Montiel era exactamente el tipo de oportunidad que una muchacha sensata de Santa Rosa de Lima no desperdiciaba, que el amor llegaría después, como llega después, en todos los matrimonios buenos que uno conoce o que le cuentan, y había desde el principio, desde esa segunda vez en la ferretería, una incomodidad muy pequeña y muy persistente que yo ignoré durante meses, porque me habían enseñado que mis sensaciones eran menos confiables que la opinión de los mayores. Una incomodidad que era como una piedrita en el zapato, que no impedía caminar pero que siempre estaba ahí recordándote que algo no estaba bien, aunque no supieras qué. Pero había también algo más en mi vida en esa época, algo que guardaba con el cuidado con que se guarda una vela pequeña cuando hay viento, cubriéndola con las manos para que no se apague, y también para que nadie la vea, porque saber que existe la haría vulnerable. Se llamaba Ernesto Vidal Cisneros. Era el hijo del farmacéutico, don Porfirio Vidal, que tenía la farmacia en la esquina de la plaza desde antes de que yo naciera. Ernesto tenía 19 años y estudiaba contabilidad en la ciudad, en Guadalajara, y volvía a Santa Rosa los fines de semana, con esa costumbre de los hijos buenos, que no se olvidan de dónde vienen, aunque el mundo de afuera sea más grande y más interesante. Era un muchacho delgado y callado con lentes de carey y una manera de moverse por el mundo con una quietud que no era timidez, sino concentración, como si estuviera siempre escuchando algo que los demás no alcanzaban a escuchar. Leía mucho, más que nadie que yo conociera en Santa Rosa, y cuando hablaba de los libros que había leído sus ojos, tenían una animación que no tenían cuando hablaba de otras cosas, como si los libros fueran el idioma en que realmente pensaba y el resto fuera traducción. Lo conocía desde niños, como se conoce uno a todos en los pueblos donde uno crece, con esa familiaridad que dan los años de ver la misma cara, en la misma misa y en el mismo mercado y en la misma plaza. Pero a los 15 años algo cambió en la manera en que yo lo miraba, y en que él me miraba a mí, ese cambio que no se puede señalar en un momento exacto, porque no ocurre en un momento, sino en una acumulación de momentos pequeños, de miradas sostenidas un segundo más de lo necesario, de conversaciones que terminaban y que ninguno de los dos quería terminar, de silencios compartidos que se sentían más llenos que la mayoría de las conversaciones que uno tiene en la vida. Entre Ernesto y yo nos encontrábamos los jueves en la biblioteca del pueblo, que era una habitación pequeña en la presidencia municipal, con 2 estantes de libros donados, y una señora entrada en años que se llamaba doña Carmen, y que dormitaba detrás del mostrador, pero que registraba cada préstamo con una precisión que desmentía su aparente somnolencia. Los jueves la biblioteca abría de 4 a 7 de la tarde, y nosotros llegábamos los dos, sin ponernos de acuerdo.
que era una de esas coincidencias que no son coincidencias, sino el resultado de dos personas que han aprendido cuándo y dónde va a estar la otra sin necesitar decírselo. Hablábamos de los libros, de lo que él estudiaba en la ciudad, de lo que yo pensaba sobre las cosas, que era mucho porque yo pensaba constantemente, aunque rara vez me daban la oportunidad de decirlo en voz alta. Y los jueves en la biblioteca con Ernesto eran las únicas horas de la semana donde esa oportunidad existía sin restricciones. Me prestaba libros que él traía de Guadalajara, novelas y cuentos, y un libro de poesía de una escritora argentina que me cambió algo adentro para siempre. Yo le prestaba los míos, los pocos que tenía, y en esos intercambios había una conversación más larga y más honesta que la que teníamos en voz alta. Una conversación que decía: «Te veo completa. Me importa lo que piensas. Eres más que lo que este pueblo ve cuando te mira». Ernesto supo lo de Gerardo antes que la mayoría. Se lo dije yo misma un jueves de septiembre, 6 semanas antes de la boda, sentada frente a él en la biblioteca con el libro cerrado sobre la mesa y la tarde cayendo afuera de la ventana pequeña que daba al patio de la presidencia. Le dije que mis padres habían arreglado mi matrimonio para el mes siguiente y que el novio se llamaba Gerardo Fuentes y que era el hombre de la distribuidora que había llegado al pueblo el año anterior. Lo dije con esa voz plana que uso para las cosas que me duelen demasiado para decirlas con emoción. Esa voz que aprendí de pequeña, cuando entendí que si le ponía sentimiento a las palabras difíciles, no podía terminar la frase. Ernesto me miró durante un momento que se sintió largo y que en ese momento quise que fuera más largo todavía. Luego me preguntó si yo quería casarme con Gerardo Fuentes Montiel. Le dije que no era una pregunta que tuviera mucho sentido hacerse en Santa Rosa de Lima, en el año 71. Me dijo que era la única pregunta que tenía sentido hacerse en cualquier lugar, en cualquier año, porque era la pregunta de si uno estaba eligiendo su vida o dejando que otros la eligieran. Le dije que mi padre había dado su palabra y que en Santa Rosa la palabra del padre era más sagrada que cualquier otra cosa. Me dijo que la palabra de su padre no era la suya, que yo no había dado ninguna palabra. Le dije que no podía. Me dijo que si alguna vez cambiaba de opinión, él estaba ahí y que iba a seguir estando ahí. Se fue a Guadalajara el lunes siguiente y no lo volví a ver antes de la boda. El vestido de novia me lo hizo doña Carmela Ríos, la costurera de Santa Rosa, que tenía un taller en su casa con 3 máquinas de coser y un maniquí de madera al que llamaba la señora y al que le hablaba mientras trabajaba con una naturalidad que a los clientes nuevos les causaba extrañeza y a los de siempre nos parecía simplemente parte del ambiente del taller. Doña Carmela había hecho vestidos de novia para la mitad de las mujeres casadas de Santa Rosa y conocía los secretos que venían con cada vestido, los miedos y las esperanzas y las dudas que las novias traían a las pruebas con la misma puntualidad que traían sus cuerpos, y los guardaba con la misma discreción profesional con que guardaba sus alfileres, ordenados y seguros, y sin riesgo de lastimar a nadie. El vestido era de manga 3/4, con cuello redondo, y una falda amplia con 3 capas de tela, que se movían cuando yo caminaba con ese susurro de tela buena, que es diferente al de la tela ordinaria. Un susurro más suave y más continuo. En la cintura había un lazo de satén blanco que se ataba en la espalda, con un moño que doña Carmela ajustaba con una precisión que me hacía contener la respiración durante las pruebas. Era bonito, sí, bonito con esa sencillez elegante de las cosas bien hechas y bien pensadas. Y cuando me lo ponía para las pruebas y me miraba en el espejo grande del taller de doña Carmela, veía a una muchacha joven con un vestido bonito que debería haber estado llena de ilusión y que estaba en cambio llena de algo que no tenía nombre todavía, algo que era mezcla de resignación y de esa incomodidad pequeña y persistente que yo seguía ignorando porque no sabía todavía que debía escucharla. Conocí a doña Dolores 3 semanas antes de la boda. Dolores Montiel de Fuentes, la madre de Gerardo, vino a Santa Rosa con su marido, don Abundio Fuentes, para la comida de formalización del compromiso que se celebró en casa de mis padres
Un domingo de septiembre con toda la familia de ambos lados y los padrinos elegidos, y el padre Hilario de invitado de honor, que bendijo la mesa, y a todos los presentes con esa eficiencia pastoral, de quien ha hecho lo mismo tantas veces que el gesto se ha vuelto fluido y natural como respirar. Don Abundio era exactamente lo que su descripción prometía. Un hombre grande y ruidoso con voz que ocupaba los cuartos enteros antes de que el cuerpo terminara de entrar, que hablaba de negocios y de tierras y de las posibilidades del futuro con la confianza absoluta de quien ha tenido siempre lo suficiente para pensar en el futuro como en algo que se puede planear y no como en algo que simplemente pasa. Doña Dolores era otra cosa completamente. Pequeña, delgada, con el pelo negro veteado de gris, recogido en un chongo apretado, que le daba a la cara una austeridad que no era fealdad, sino algo más parecido a la concentración, a la persona que ha aprendido a guardar sus recursos. Tenía unos ojos oscuros y quietos, que se movían por el cuarto con la atención continua de quien observa todo y archiva todo, y no descarta nada porque no sabe todavía qué va a necesitar. Me dio la mano cuando nos presentaron, una mano pequeña y firme, y me la sostuvo un momento más de lo necesario mientras me miraba a los ojos, con una fijeza que me hizo sentir que estaba siendo leída, que algo en ella estaba buscando en mi cara una información específica que necesitaba encontrar o verificar antes de decidir algo que todavía no había decidido. En ese momento esa mirada me pareció simplemente intensa. La mirada de una suegra examinando a la novia de su hijo, con el escrutinio que las suegras tienen derecho a ejercer. La recordé muchas veces después con una interpretación completamente diferente. La boda fue el sábado 18 de octubre de 1971. El cielo de octubre en esa región del país tiene ese azul concentrado de las altitudes, un azul que parece más azul que el azul normal, que parece la versión más intensa y más honesta de sí mismo, sin nubes y sin matices, solo ese azul que aplasta un poco con su claridad. Las bugambilias de las bardas de Santa Rosa estaban en su momento más vivo, ese morado encendido de octubre que dura poco y que por eso duele más cuando se va. El aire era fresco y limpio con ese olor a tierra seca que tiene el final de la temporada de lluvias, cuando la tierra ya no está húmeda, pero todavía guarda en alguna capa profunda la memoria del agua. Me vestí en casa de mis tías, las hermanas de mi madre, que vivían en la calle del Fresno a 4 cuadras de la nuestra. Entre 6 mujeres me pusieron el vestido, lo ajustaron, me arreglaron el pelo en un recogido alto que doña Carmela había diseñado para que el velo cayera bien. Me pusieron los aretes de perla que eran de mi abuela materna y que mi madre me entregó esa mañana con las manos ligeramente temblorosas y los ojos brillantes. Me miraba en el espejo grande del cuarto de mis tías, ese espejo de marco plateado con manchas de humedad en las esquinas, y me veía joven con una intensidad que me producía algo parecido al vértigo. Tan joven que parecía otra persona, alguien a quien yo reconocía pero con quien no me identificaba del todo, como si el vestido blanco hubiera creado una versión de mí que era simultáneamente yo y no yo. Mis tías hablaban sin parar. Las tías hablan en las bodas. Es su función en el universo, llenar el silencio con comentarios sobre lo bonita que está la novia y lo elegante que se ve el novio, y cuántos hijos van a tener, y cómo va a ser la vida de los recién casados, con esa certeza despreocupada con que se habla del futuro, cuando el futuro todavía no ha tenido oportunidad de contradecir las predicciones. Yo escuchaba a las tías con una parte de la mente, y con la otra parte estaba en otro lugar completamente, en la biblioteca del pueblo, en los jueves de octubre de los últimos años, en una conversación que terminaba siempre demasiado pronto y que yo seguía en la cabeza durante días después. Entré a la iglesia del brazo de mi padre. La iglesia de Santa Rosa tenía las puertas abiertas de par en par, y la luz de la mañana entraba en diagonal por las ventanas altas y hacía franjas de luz en el aire que olía a incienso y a cera derretida y a flores, muchas flores, flores blancas y amarillas en todos los floreros y en el altar y en los candelabros, flores con ese perfume denso y dulce que a mí me produce siempre algo parecido al mareo si son demasiadas en un espacio cerrado.
Las bancas estaban llenas porque en Santa Rosa nadie faltaba a una boda si podía evitarlo. Mi padre caminaba junto a mí con ese paso suyo de hombre que cumple, recto y decidido, con la cara de la ocasión importante. Gerardo me esperaba junto al altar, traje oscuro, zapatos brillados, esa sonrisa, la sonrisa que yo había visto tantas veces y que esa mañana, con el olor de las flores en la nariz y el corazón haciendo cosas extrañas en el pecho, me pareció por primera vez distinta de cómo la había visto antes. No diferente en los detalles, sino en lo que había detrás de los detalles, en esa zona que está más atrás de la superficie de una cara y que uno solo aprende a leer cuando ha visto suficientes caras durante suficiente tiempo. Vi que la sonrisa no llegaba a los ojos. Vi que los ojos tenían algo que no era la sonrisa, algo que era más frío y más calculado, y que estaba mirando no a mí, sino a la situación, evaluando, confirmando que las piezas estaban en su lugar. En la primera banca del lado derecho estaba doña Dolores. La vi cuando me acerqué al altar, sentada junto a don Abundio con las manos en el regazo y la espalda completamente recta como si la columna vertebral fuera de madera. Tenía en la cara esa expresión de búsqueda que yo le había visto el día de la comida de formalización, pero ahora había algo más mezclado en ella, algo que la búsqueda anterior no tenía. Era tensión, o era angustia, o era la cara de alguien que está al borde de una decisión que le pesa demasiado. No supe leer esa expresión en el momento. La entendí esa misma noche con una claridad que me quitó el aliento. El padre Hilario habló de los sacramentos con la voz lenta de sus 70 años, cargados de misas y matrimonios y bautizos y funerales. Esa voz que tiene la cadencia de las cosas que se han dicho tantas veces, que se han vuelto parte del ritmo del mundo. Me preguntó si yo, Consuelo Amparo Reyes Fuentes, tomaba a Gerardo Fuentes Montiel como legítimo esposo para amarlo y respetarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, todos los días de mi vida, hasta que la muerte nos separara. Le dije que sí con esa voz que era la correcta para ese momento, aunque no fuera completamente mía. Los anillos. La mano de Gerardo sosteniendo la mía mientras me ponía el anillo, y yo sintiendo la presión de sus dedos, que era más de la necesaria. Una presión que decía asegurado, sellado. Ya no hay vuelta atrás. Salimos de la iglesia entre arroz y pétalos de flores, y el sol de octubre que después del interior de la iglesia parecía más brillante que nunca. Los fotógrafos, que en Santa Rosa era uno solo con una cámara enorme y mucho entusiasmo, nos daba indicaciones para las fotos. Sonrían. Más cerca. Mírese. Las fotos de ese día quedaron en una caja que no abrí durante mucho tiempo y que cuando abrí me parecieron las fotos de otra persona, de alguien que se parecía a mí pero que yo no terminaba de reconocer como yo misma. La fiesta fue en el patio de mis padres, que habían pasado la semana anterior transformando ese patio ordinario en un patio de celebración, con papel picado de colores colgando entre los árboles, y mesas largas cubiertas con manteles de hilo bordados, y sillas prestadas de los vecinos, y la vecina del fondo que había traído sus macetas de geranios rojos para adornar los bordes. Los músicos eran 4 hombres de un pueblo cercano que conocían todo el repertorio de la música de moda y de las rancheras de siempre, y que tocaban con una energía que hacía que los pies se movieran solos, aunque uno no tuviera ganas de bailar. El olor de la comida llegaba desde la cocina donde mi madre y sus hermanas llevaban horas trabajando. Mole rojo espeso, y arroz y frijoles y tamales, y todo lo que se come en una boda de pueblo cuando se quiere que la gente recuerde que estuvo ahí. Yo estaba en la mesa principal junto a Gerardo con la sonrisa puesta, que no era del todo mía, recibiendo los abrazos y los buenos deseos de personas que me decían que qué guapo era mi marido, y qué afortunada era, y que los años que venían iban a ser los mejores. Gerardo a mi lado hablaba y reía con una naturalidad que me seguía pareciendo estudiada, aunque no supiera todavía exactamente qué era lo que estudiaba. Bebía mezcal con los cuñados y con los amigos que habían venido de San Marcos del Río, y yo lo observaba de reojo buscando en sus movimientos la piedrita en el zapato que llevaba meses ignorando, tratando de darle forma,
de encontrar el contorno de lo que me incomodaba sin poder todavía nombrarlo. Vi a doña Dolores 2 veces durante la fiesta. La primera vez estaba sentada junto a don Abundio en una mesa del fondo, comiendo con esa concentración de quien come sin hambre, cumpliendo con el gesto mecánicamente. La segunda vez estaba sola, parada junto a la barda del fondo del patio, entre las macetas de geranios de la vecina, con la copa en la mano, sin haber bebido de ella, y los ojos recorriendo el patio, con esa atención suya que no perdía nada. Nuestros ojos se encontraron desde la distancia, y ella sostuvo la mirada durante un momento que duró lo que dura tomar una decisión, y luego bajó los ojos hacia la copa, y yo aparté los míos porque no sabía qué hacer con lo que había visto en los suyos. Cuando la tarde empezó a ceder, y el azul del cielo se fue volviendo naranja, y luego rosado, y las primeras estrellas aparecieron sobre Santa Rosa, Gerardo se inclinó hacia mí y me dijo al oído que era hora de irnos. Su voz tenía el peso del mezcal, no de borracho, sino de bebido, ese peso particular que hace la voz más lenta y más directa. Me levanté y fui a despedirme de mis padres. Mi madre me abrazó con esa fuerza que tiene cuando abraza de verdad, apretándome contra el pecho con las manos en mi espalda, y sentí en ese abrazo todo lo que ninguna de las dos supo decirse nunca con palabras, el amor y el miedo y la disculpa que no tiene forma todavía. Mi padre me dio el beso en la frente, seco y rápido como siempre, y me dijo que me portara bien. ¡Me portara bien! Eso fue lo que me dijo la noche de mi boda, como si yo tuviera 17 años y estuviera yendo a una fiesta de la que podía volver tarde. La casa donde íbamos a quedarnos esa noche estaba rentada en la calle del Roble, una calle paralela a la del Fresno, a 3 cuadras de la casa de mis padres. Era una casa de una planta con sala y 2 cuartos, y una cocina chica, y un patio trasero con un limón que estaba cargado de fruta. Gerardo abrió la puerta con una llave que sacó del bolsillo interior del saco, con esa facilidad de quien sabe exactamente dónde guarda cada cosa, y encendió la luz, y entramos, y yo miré la sala con sus muebles rentados, y sus paredes de cal blanca, y el ramo de rosas rojas sobre la mesa del comedor, y las 2 copas, y la botella de vino tinto que alguien había puesto ahí antes de que llegáramos. Gerardo se quitó el saco y lo colgó en el respaldo de una silla, y se aflojó la corbata con esa manera de hacerlo que tienen los hombres cuando llegan a un lugar donde ya no necesitan mantener la compostura formal, y fue a la mesa, y descorchó el vino con una eficiencia que no era la de alguien que está nervioso, sino la de alguien que está en control de la situación. Me sirvió una copa, se sirvió la suya, brindó. Yo levanté la copa y la puse en los labios sin beber, porque el olor del vino me revolvió el estómago de una manera que no tenía que ver con el vino, sino con algo más profundo y más urgente. Me senté en el sofá de la sala. Gerardo se movía por la casa con una familiaridad que me llamó la atención de nuevo. La misma familiaridad que me había llamado la atención en la ferretería cuando llegó a comprar herramienta y supo exactamente dónde estaba cada cosa, sin preguntarle a nadie. Se movía por esta casa rentada como si no fuera rentada, como si los espacios le fueran conocidos, como si sus pies supieran ya el camino entre la sala y el cuarto y la cocina, sin necesitar aprenderlo. Le pregunté si había estado antes en esa casa, antes de rentarla. Me dijo que sí, claro, que había venido a verla. Lo dijo muy rápido, y luego dijo algo sobre el vino, si me gustaba la uva que era, y la pregunta quedó contestada de una manera que no contestaba nada. Pasaron los minutos. La noche afuera estaba completamente quieta con esa quietud de los pueblos a las 10 de la noche, cuando ya la plaza se ha vaciado y los últimos rezagados de la fiesta han encontrado el camino a casa. Yo estaba en el sofá con la copa sin tocar y el vestido de novia pesándome de una manera que no era el peso de la tela, sino el peso de todo lo que representaba, y la incomodidad de siempre estaba ahí, solo que ahora era más grande. Ahora ocupaba más espacio. Ahora no cabía en el lugar pequeño donde yo la había estado guardando. Escuché los golpes en la puerta, rápidos y nerviosos. 3 golpes seguidos, y luego una pausa, y luego 3 golpes más. El ritmo de alguien que lleva tiempo parada frente a esa puerta, decidiendo si tocar o no,
y que finalmente ha decidido que sí, porque ya no puede no hacerlo. Gerardo estaba en el cuarto y escuché que se detenía, que dejaba de moverse. Ese silencio específico de un cuerpo que se queda quieto de golpe porque ha escuchado algo que no esperaba. Luego escuché sus pasos rápidos saliendo del cuarto y lo vi aparecer en la sala con una expresión en la cara que nunca antes le había visto. Era miedo, un miedo real, inmediato, sin la capa de control que cubría todo lo demás en él. Un miedo que llegó antes que cualquier otra cosa y que se instaló en su cara durante un segundo completo, antes de que él tuviera tiempo de cubrirlo con algo más manejable. Me miró a mí y luego miró la puerta, y en ese segundo vi el cálculo. Vi el proceso de un hombre que está buscando la salida de algo y que está descubriendo que no hay ninguna. Me dijo que no abriera, que probablemente era alguien equivocado, que quizás algún invitado de la fiesta todavía medio borracho que había confundido la dirección. Me lo dijo con una voz que quería sonar tranquila y que no lo estaba ni por debajo ni por encima. Los golpes volvieron, y esta vez vino la voz. Una voz de mujer, baja y urgente, contenida como la voz de alguien que no quiere que la escuchen desde adentro, pero que tampoco puede callarse más. Decía mi nombre. «Consuelo», decía. «Consuelo, por favor. Necesito hablar contigo. Soy Dolores, la mamá de Gerardo. Abre, por favor, es importante». Me levanté del sofá antes de que mi cabeza tuviera tiempo de procesar la decisión, con esa velocidad que tiene el cuerpo cuando sabe algo que la mente todavía está tratando de formular. Gerardo extendió el brazo para detenerme, y yo lo miré a los ojos, y en sus ojos encontré todo lo que necesitaba. No la respuesta a ninguna pregunta específica, sino la confirmación de que había preguntas que tenían respuesta, y que esa respuesta era exactamente lo que yo llevaba meses temiendo sin saber que temía. En sus ojos había culpa, y había cálculo, y había el miedo específico de alguien que sabe que lo que está detrás de esa puerta tiene el poder de destruir algo que ha construido con mucho trabajo y muchas mentiras. Abrí la puerta. Doña Dolores estaba parada en el umbral con el abrigo que se había puesto encima del vestido de la fiesta, un abrigo café oscuro de botones grandes que ella misma había abrochado mal, con un botón saltado, y los demás desalineados como si se lo hubiera puesto deprisa o con las manos temblando. El chongo que llevaba impecable durante toda la ceremonia y la fiesta estaba ahora levemente deshecho, con algunos mechones grises cayendo sobre las sienes. Tenía los ojos oscuros y quietos de siempre, pero ahora llenos de algo que no era la tensión de la búsqueda, sino algo diferente, algo que era a la vez resolución y pena. La expresión de alguien que ha tomado la decisión más difícil de su vida y ya está en el punto donde no puede no ejecutarla. Tenía las manos juntas frente al cuerpo con esa rigidez de quien aprieta algo invisible para no temblar. Me miró a los ojos y me dijo: «Niña, no puedo dejar que esto pase sin que sepas la verdad. Lo que voy a decirte te va a doler, pero tienes derecho a saberlo esta noche, antes de que mañana sea demasiado tarde para que sirva de algo». La hice pasar. Escuché a Gerardo decir el nombre de su madre con esa voz que era mitad rabia y mitad súplica, el nombre dicho de una manera que decía: «No hagas esto», y al mismo tiempo sabía con certeza que ya no podía detenerlo. Doña Dolores no lo miró. Cruzó la sala con paso firme y se sentó en el sofá donde yo había estado sentada momentos antes, en el mismo sofá, con el vino sin tocar todavía sobre la mesa. Puso las manos sobre las rodillas, me miró y empezó a hablar. Me dijo que Gerardo tenía una mujer en San Marcos del Río que se llamaba Patricia Lucero, que llevaban 5 años juntos, desde antes de que Gerardo llegara a Santa Rosa, desde antes de que yo supiera que existía, que tenían una hija de 3 años que se llamaba Valeria y que era la niña de los ojos de su padre cuando estaba en San Marcos, que Patricia no sabía que Gerardo se había casado esa tarde porque Gerardo le había dicho que iba a Santa Rosa por negocios y que volvía el lunes sin falta, que ella, doña Dolores, lo sabía desde hacía 2 años, que había descubierto la existencia de Patricia por una vecina de San Marcos, que era prima de una amiga suya, y que le había dicho la verdad, pensando que ella ya la sabía, que había confrontado a Gerardo,
y que Gerardo le había prometido que terminaría con Patricia antes de formalizar el compromiso conmigo, que no lo había hecho, que ella lo había visto seguir viajando a San Marcos todos los meses con el pretexto de los negocios, y había seguido esperando que cumpliera su promesa, y Gerardo había seguido sin cumplirla, y ahora la boda había pasado, y ella estaba sentada en esta sala porque no podía quedarse callada un día más. Hizo una pausa. Me miró a los ojos con esa fijeza suya que ahora entendía completamente, esa fijeza que llevaba semanas buscando en mi cara, si yo sabía, si alguien me había dicho, si habría manera de que la situación no llegara hasta aquí. Y luego me dijo que había algo más. Me dijo que Patricia estaba embarazada, que el bebé iba a nacer en abril, que Gerardo lo sabía, que había sabido del embarazo desde antes de que la boda se formalizara y que no había dicho nada ni había cambiado nada. El silencio que siguió a esas palabras fue el silencio más largo que he vivido. No el silencio de la ausencia de sonido, sino el silencio de cuando el mundo entero se detiene para dar espacio a algo demasiado grande para que ocurra en movimiento. Escuché mi propia respiración, escuché el vino en las copas, escuché el limón del patio trasero moviéndose con el viento de la noche. Escuché a Gerardo detrás de mí que no decía nada porque no había nada que decir. No lloré. Eso me sorprende todavía cuando lo recuerdo. Sentí las cosas caer dentro de mí con ese ruido sordo del derrumbe interno. Todo lo que esa tarde había representado, cayendo hacia un fondo que yo no sabía que tenía. El altar con las flores blancas, y el padre Hilario, y el arroz, y los pétalos, y la cara de mi madre llorando, y las copas de vino sobre esta mesa, y el ramo de rosas rojas, todo cayendo de golpe. Pero no lloré. Me quedé muy quieta mirando las manos de doña Dolores sobre sus rodillas, esas manos pequeñas y firmes que habían tenido el valor de tocar esa puerta cuando su propio hijo le rogaba con los ojos que no lo hiciera. Le pregunté si había algo más que yo necesitara saber. Me miró y dijo que eso era todo, que eso era suficiente, y en sus ojos había una pena genuina que no era actuada ni calculada, sino la pena real de una mujer que ama a su hijo y sabe que lo que acaba de hacer tiene consecuencias para él que ella misma va a tener que cargar junto con él, y que aún así lo hizo porque no podía no hacerlo. Levanté los ojos de sus manos y miré a Gerardo. Estaba parado junto a la ventana de la sala con la espalda hacia nosotras, y los hombros tensos, y la nuca rígida de quien sabe que cuando se voltee va a encontrar algo que no tiene palabras para enfrentar. No se volteó. Eso me dijo. En ese no volteo, más de lo que cualquier palabra hubiera podido decirme sobre el tipo de hombre que era y sobre la vida que me esperaba si me quedaba. Me levanté. Fui al cuarto. La maleta estaba al pie de la cama sin deshacer. La tomé con la mano derecha. Abrí el closet y saqué con la izquierda el abrigo que había colgado ahí al llegar, que era el abrigo azul marino que me había comprado mi madre, especialmente para la noche de bodas, porque dijo que la noche de octubre en Santa Rosa podía ponerse fría. Me puse el abrigo encima del vestido de novia porque no había tiempo ni disposición para cambiarse, y porque el vestido blanco en ese momento me importaba exactamente nada. Tomé la maleta y volví a la sala. Doña Dolores se levantó cuando me vio llegar con la maleta y el abrigo. Se levantó y extendió los brazos en un gesto que era, simultáneamente, disculpa y acompañamiento. El gesto de una mujer que no puede deshacer lo que su hijo construyó, pero que está ahí de todas formas, que eligió estar ahí, que vino a esta puerta a las 11 de la noche porque no podía no venir. Gerardo se volteó cuando escuchó mis pasos. Me vio con la maleta y la expresión en su cara fue primero sorpresa y luego algo que se parecía al pánico. El pánico de quien ve que la situación se ha salido completamente de los límites que había planeado y que no tiene un plan para esto. Dijo mi nombre. Dijo espera. Dijo que podíamos hablar, que él me explicaba todo, que las cosas tenían contexto que yo no estaba viendo, que su madre no sabía todo lo que pensaba que sabía. Le dije que el contexto que me había dado su madre era suficiente para toda una vida entera. Abrí la puerta de calle. La noche de octubre estaba fresca y quieta sobre Santa Rosa de Lima,
con ese silencio particular de los pueblos chicos, a las 11 de la noche cuando ya la plaza se ha vaciado y los últimos perros han encontrado su rincón y el mundo entero parece haberse detenido para descansar. Yo salía esa noche con la maleta en una mano y el abrigo azul marino encima del vestido de novia y los zapatos de tacón que en el primer tramo del camino golpeaban el adoquín con un ruido que me parecía demasiado visible, demasiado audible, como si cada paso anunciara lo que estaba haciendo a todo el que pudiera escuchar. Escuché la puerta de la casa abrirse detrás de mí. Escuché los pasos de Gerardo en el adoquín, rápidos y directos, los pasos de alguien que no está pidiendo sino reclamando. Y fue en ese momento cuando empecé a correr. No lo planifiqué. El cuerpo tomó la decisión antes que la cabeza, como hacen los cuerpos cuando el peligro es suficientemente real, aunque no tenga todavía una forma definida. Y de repente yo estaba corriendo con la maleta, golpeándome la pierna, y los tacones resbalando en el adoquín húmedo de la noche, y el vestido de novia levantado con la mano libre para no tropezar con la falda. En algún punto de la calle del Roble me saqué los zapatos sin detenerme. Me los saqué con una mano, mientras seguía corriendo con la otra sosteniendo la maleta, y los dejé ahí en la calle porque los pies descalzos en el adoquín frío eran más seguros que los tacones en el miedo. Corrí por la calle del Roble. Doblé en la esquina del árbol de pirul grande que marcaba la esquina desde antes de que yo naciera. Tomé la calle de la acequia, que bajaba en diagonal hacia el sur, y luego la calle del Sauce donde vivían mis tíos. Corrí con ese ruido del vestido blanco arrastrado en algún tramo donde no lo sostuve bien, con el dobladillo rozando el adoquín y luego la tierra de las calles sin pavimentar, con el aire frío de octubre llenándome los pulmones de una manera que dolía un poco y que también se sentía como lo más honesto que había sentido en todo el día. Los pasos de Gerardo se fueron quedando atrás. No sé si dejó de correr porque calculó que perseguirme por las calles de Santa Rosa era peor para él que dejarme ir, o porque doña Dolores lo detuvo, o simplemente porque la distancia se hizo demasiada y el orgullo pudo más que el pánico. Lo que sé es que en algún punto de la calle de la acequia dejé de escucharlos y el único ruido fue el de mis propios pies en el suelo y mi propia respiración y el vestido blanco moviéndose alrededor de mis piernas, como si quisiera alcanzarme. La casa de mis tíos, los tíos Mateos, hermanos de mi padre, tenía la luz del patio encendida como casi siempre, porque mi tío Cástulo decía que la luz del patio ahuyentaba a los ladrones, aunque en Santa Rosa de Lima nadie robaba nada que otro no fuera a recuperar al día siguiente en la misma plaza. Toqué la puerta con los nudillos primero y luego con la palma abierta porque los nudillos no hacían suficiente ruido y yo necesitaba que me abrieran pronto. Escuché pasos adentro, pasos lentos de quien se levanta sin prisa porque a las 11 de la noche en Santa Rosa nadie espera urgencias. Y luego la voz de mi tía Remedios preguntando quién era. Le dije que era yo. Le dije: «Consuelo, tía, soy yo. Ábreme». El tiempo que tardó la puerta en abrirse fueron los segundos más largos de esa noche. Luego se abrió, y mi tía Remedios apareció en el umbral con la bata de cuadros rosas que usaba para dormir, y el pelo trenzado para la noche, y los ojos semicerrados de quien acaba de salir de la primera capa del sueño. Me miró completa, desde el abrigo azul hasta los pies descalzos con el adoquín frío todavía en las plantas, desde la maleta en la mano hasta el vestido de novia asomando por debajo del abrigo, con el dobladillo manchado de tierra. Me miró durante un segundo que fue suficiente para que entendiera todo lo que necesitaba entender, y luego, sin decir una sola palabra, se hizo a un lado y me dejó pasar. Entré. El calor de la casa de mis tíos me recibió con ese calor particular de las casas donde siempre hay algo en la cocina y donde el adobe de las paredes guarda el calor del día mucho después de que el sol se haya ido. Olía a caldo de res y a ropa limpia, y a ese olor de casa habitada, que es diferente en cada casa, pero que en todas las casas donde uno es bienvenido, se siente igual. Se siente como cuando uno puede soltar algo que estaba cargando, sin saber que lo cargaba. Me senté en la silla de la cocina que mi tía me indicó con un gesto.
Ella puso la cafetera en la estufa sin preguntar nada, porque sabía que el café era lo primero, y las preguntas podían esperar hasta que el café estuviera listo. Mi tío Cástulo apareció en la puerta de la cocina con su pijama de rayas y el pelo revuelto del sueño, y me miró con la misma mirada evaluadora de mi tía. Miró el vestido y la maleta, y los pies descalzos, y luego miró a su esposa, y mi tía movió la cabeza levemente de un lado al otro, con ese gesto que tienen las parejas de muchos años, que equivale a una conversación entera de pocas palabras. Y mi tío dijo: «Buenas noches, Consuelo», y se fue de vuelta al cuarto porque entendió que lo que seguía no era para él todavía. Entonces lloré. En los brazos de mi tía Remedios, que olía a crema de noche y a jabón de lavanda, con los pies fríos sobre el piso de loseta de su cocina, y el vestido blanco arrugado y manchado alrededor de mis piernas, y la maleta sin deshacer junto a la silla, con el café poniéndose en la estufa, y la noche de octubre quieta afuera de la ventana, lloré todo lo que no había podido llorar en la sala de la casa rentada, frente a doña Dolores y su hijo. Lloré con ese llanto que viene de un lugar muy adentro, y que cuando sale no avisa, que empieza en algún punto del pecho, y sube y se instala en la garganta, y entonces ya no hay manera de detenerlo porque es más grande que la voluntad. Lloré el miedo y la rabia y la vergüenza que no era mía, pero que sentía igual. Y lloré la confusión de no saber todavía qué era lo que acababa de pasar del todo, de tener los pedazos pero no el cuadro completo, de saber la verdad, pero no saber todavía qué hacer con ella. Mi tía no dijo nada mientras yo lloraba. Me sostuvo con esos brazos suyos que eran más fuertes de lo que su tamaño prometía, y me dejó llorar sin interrumpir, sin decirme que ya, sin decirme que no era para tanto, sin decirme que todo iban a estar bien, que era lo que la mayoría de la gente dice cuando alguien llora, y que rara vez es lo que uno necesita escuchar. Solo me sostuvo con esa solidez suya de mujer, que ha visto suficiente para saber que hay momentos donde el único acompañamiento posible es el silencio y la presencia. Cuando el llanto se fue calmando, cuando quedó convertido en ese cansancio específico del llanto largo, que es un cansancio de todo el cuerpo y de todo lo de adentro al mismo tiempo, mi tía me soltó y se levantó y sirvió el café y puso azúcar, sin preguntarme cuánta porque sabía cuánta tomaba, igual que sabía muchas cosas sobre mí que yo no le había dicho, pero que ella había aprendido con los años de estar cerca. Me puso la taza entre las manos y se sentó frente a mí y me miró y esperó. Le conté todo, desde el principio de la noche, desde las rosas rojas en la mesa y las copas de vino y la familiaridad de Gerardo en esa casa que decía que no era nueva para él. Le conté los golpes en la puerta y la voz de doña Dolores en el umbral, y lo que doña Dolores me había dicho, Patricia y la niña de 3 años, y el embarazo, y Abril. Le conté la maleta y el abrigo y los pies descalzos, y la carrera por las calles de Santa Rosa. Lo conté todo de un tirón, con el café enfriándose entre las manos porque no me acordé de tomarlo hasta que mi tía me dijo: «Tómate el café, Consuelo, que se enfría». Mi tía me escuchó sin interrumpir. Cuando terminé se quedó callada un momento con las manos alrededor de su propia taza, mirando el café con esa concentración de quien está ordenando algo por dentro, antes de hablar. Luego levantó los ojos y me dijo una cosa. Me dijo: «Bueno que te fuiste». Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de la casa de mis tíos, en la cama angosta con el cobertor de flores que mi tía había puesto encima de las cobijas normales, porque dijo que el octubre de ese año estaba más frío que otros octubres. Me dormí con el vestido de novia doblado en la silla, sin deshacer la maleta, con los pies todavía fríos del adoquín de las calles, aunque los calcetines que mi tía me había prestado eran gruesos y de lana. Me dormí pensando en el limón del patio trasero de la casa rentada que había visto desde la ventana de la cocina cuando llegamos, cargado de fruta amarilla, y pensando que ese limón no sabía nada de lo que había pasado esa noche en la casa que tenía enfrente, que el limón seguía siendo el mismo limón de siempre, independientemente de todo, y que eso me parecía a la vez una cosa absurda y una cosa reconfortante, que el mundo seguía siendo el mundo,
aunque el mío se hubiera reordenado completamente en el espacio de 1 hora. Mi madre llegó antes de las 8 de la mañana. Llegó con esa cara de quien no ha dormido que tienen las madres cuando saben que algo no está bien, aunque no sepan exactamente qué, con las ojeras de la noche en vela, y el pelo recogido deprisa, y el delantal todavía puesto como si hubiera salido de la cocina, en medio de hacer algo, y no hubiera tenido tiempo de quitárselo. Alguien le había dicho algo. Eso era evidente, porque Santa Rosa de Lima era exactamente el tipo de pueblo donde las noticias viajan por las noches, mientras los protagonistas duermen, donde la vecina que escuchó correr a alguien por la calle del Roble le dice a su marido, y el marido se lo dice al compadre de la ferretería, y el compadre de la ferretería le dice a alguien que conoce a mi familia, y para la madrugada ya hay una versión de lo que pasó circulando, aunque nadie sepa todavía todos los detalles. Me abrazó primero. Eso es lo que hizo. Antes de preguntar nada, antes de decir nada, se agachó hacia donde yo estaba sentada en la cocina de mis tíos y me abrazó con esa fuerza suya de manos siempre ocupadas, que cuando abrazaban, de verdad, apretaban con toda la fuerza que les quedaba de no abrazar el resto del tiempo. Me olió el pelo. ¿Qué es lo que hacen las madres cuando abrazan a sus hijos? Ese gesto primitivo y absoluto que dice: estás aquí, estás entera, eso es lo único que importa. Luego se separó y me miró a la cara con los ojos brillantes y me preguntó si estaba bien. Le dije que estaba bien. Era mentira y verdad al mismo tiempo, que es como se está la mayoría del tiempo después de que algo muy difícil acaba de pasar, mal en los detalles y bien en lo fundamental, dañada en la superficie y entera en el centro. Le conté todo lo que le había contado a mi tía la noche anterior, con las mismas palabras y el mismo orden, porque la historia ya se había asentado en mí de una manera particular y salía sola, como salen las historias que uno ha tenido que procesar en voz alta para entenderlas. Mi madre me escuchó con las manos juntas sobre la mesa, inmóviles por primera vez en lo que yo podía recordar, sin bordar, ni pelar, ni tejer, solo quietas sobre el mantel de cuadros de la cocina de mis tíos, mientras ella escuchaba lo que le estaba diciendo sobre el hombre con quien la había casado. Cuando terminé de hablar, mi madre cerró los ojos durante un momento, solo un momento. Luego los abrió y me miró, y dijo: «Hiciste bien, Consuelo. Hiciste exactamente lo que tenías que hacer». Esas palabras, esas 4 palabras que hiciste bien, Consuelo, fueron las más importantes que me dijo en su vida entera, y me las dijo en la cocina de mis tíos, a las 8 de la mañana del día, después de mi boda, con los ojos todavía brillantes y el delantal puesto. No dijo qué va a decir la gente. No dijo cómo arreglamos esto. No dijo quizás se puede hablar con Gerardo. Dijo hiciste bien, y en esas 2 palabras estaba todo el permiso que yo no sabía que estaba esperando. La confirmación de que lo que había hecho no era una locura, ni una deshonra, sino lo único que una persona que se respeta podía haber hecho en esa situación. Mi padre llegó a mediodía. Mi padre llegó diferente de cómo llegó mi madre. Llegó con esa cara suya de hombre que está manejando algo complicado que no esperaba y para el que no tiene plan preparado, con los brazos cruzados y la mandíbula apretada, de quien está conteniendo muchas cosas al mismo tiempo. Se sentó frente a mí en la cocina de mis tíos con la espalda recta y me miró durante un momento antes de hablar, y luego dijo que la situación era complicada, que había que pensar bien las cosas, que el padre Hilario quería hablar con nosotros, que Gerardo había ido a la ferretería esa mañana a buscar a mi padre y que le había dicho que había habido un malentendido, que su madre era una mujer mayor que a veces confundía las cosas, que él quería hablar conmigo directamente para explicarme el contexto de todo. Le dije a mi padre que no había ningún malentendido. Le dije que doña Dolores no era una mujer que confundiera las cosas, que era una mujer que había esperado demasiado tiempo para decir una verdad que sabía con certeza. Le dije que yo no iba a hablar con Gerardo Fuentes Montiel y que no iba a volver a esa casa rentada de la calle del Roble, y que si eso era un problema para la familia lo entendía, pero que era una decisión que había tomado completamente y que no tenía reversa.
Lo dije con esa voz plana que uso para las cosas irrevocables, esa voz que aprendí sin saber que la estaba aprendiendo. Y mi padre me miró a los ojos con esa cara suya de evaluación que tenía siempre y que esa mañana encontró en los míos, algo que no había visto antes, algo que lo hizo callarse el argumento que tenía preparado. Se quedó callado un momento largo. Luego dijo que iba a ver qué se podía hacer. Y se levantó y se fue. Y eso fue lo más cercano a un acuerdo que yo iba a tener de él en ese momento, y lo acepté porque era lo que había. Santa Rosa de Lima habló. Claro que habló, porque así son los pueblos pequeños, y porque una novia que se escapa descalza por las calles en la noche de bodas es exactamente el tipo de historia que los pueblos pequeños guardan durante generaciones. Hubo versiones de lo que había pasado que llegaron a mis oídos amplificadas y distorsionadas, versiones donde yo era la protagonista valiente y versiones donde era la muchacha desequilibrada que había arruinado su propio matrimonio por culpa de nervios de novia, versiones donde Gerardo era un villano de novela y versiones donde era un hombre normal al que le habían complicado la vida por un malentendido familiar. Hubo personas que me miraban en el mercado con lástima y personas que me miraban con algo que se parecía al respeto y personas que simplemente no sabían cómo mirarme y preferían no mirarme para no tener que decidir. Yo dejé que las versiones circularan porque aprendí en esos meses que intentar controlar lo que el pueblo dice es como intentar detener el río con las manos, que el río sigue y uno se moja y ya. Lo único que uno puede controlar es lo que hace con lo que el pueblo dice, y lo que yo decidí hacer fue seguir viviendo en Santa Rosa con la misma cara con que vivía antes, yendo a la misma misa, y al mismo mercado, y a la misma biblioteca, porque Santa Rosa era mi pueblo, y no había ninguna razón válida para que yo me fuera de él por culpa de algo que no había sido mi culpa. Gerardo se fue a las 2 semanas. Volvió a San Marcos del Río sin escándalo y sin despedida pública, que era la única manera de irse de un pueblo donde el escándalo ya estaba hecho y donde quedarse hubiera sido solo añadir capítulos innecesarios a una historia que ya tenía suficiente. Me enteré por mi tía Remedios, que tenía esa capacidad de las mujeres de los pueblos de estar informada de todo, sin parecer que buscaba información, que Gerardo había llegado a San Marcos y que Patricia lo había recibido con una conversación que duró hasta la madrugada y que los vecinos de esa calle recordarían durante años. No sé qué pasó entre ellos después de esa noche. No era información que me correspondiera buscar. Doña Dolores me mandó una carta un mes después. Una carta escrita a mano en papel color crema, con una letra pequeña y precisa que se parecía a ella, pequeña y precisa y sin adornos innecesarios. Me pedía perdón por lo que su hijo había hecho y por no haberme hablado antes, por haber esperado tanto tiempo, por haber tenido miedo de las consecuencias cuando debería haber tenido más miedo de la injusticia. Me decía que desde que me había conocido en la comida de formalización, había visto en mis ojos algo que la había inquietado, que era la mirada de una muchacha que no sabía lo que estaba aceptando porque nadie le había dicho la verdad de lo que aceptaba, y que esa mirada no la había dejado dormir durante semanas. Me decía que rezaba por mí, que esperaba que la vida me diera todo lo que merecía, que era mucho, que las mujeres que se van cuando deben irse, decía con esa letra suya precisa y sin adornos, son las que terminan llegando a donde deben llegar. Guardé esa carta. La tengo todavía en una cajita de madera que fue de mi abuela, en el cajón de la mesita de noche, amarilla de los años pero entera, con la letra de Doña Dolores todavía legible y todavía diciéndome lo mismo que me dijo la primera vez que la leí, que hay personas en el mundo que eligen la honestidad aunque les cueste caro, y que cuando una de esas personas aparece en el momento exacto en que uno la necesita, eso no es casualidad, sino algo más parecido a la gracia. Ernesto volvió a Santa Rosa el fin de semana siguiente al de la boda. Me lo encontré en la plaza el domingo después de misa, que era inevitable en un pueblo donde la plaza es el único lugar donde todos coinciden, caminando con su padre hacia la farmacia. Me vio desde lejos y se detuvo un momento,
Solo un momento. Y en ese momento había una pregunta entera en su cara. Una pregunta que yo respondí con la mirada antes de que ninguno de los dos dijera nada. Una pregunta que decía «¿Qué pasó?» y una respuesta que decía «Ya no estoy casada», y que ambos entendimos completamente sin necesitar las palabras. Luego él siguió caminando y yo seguí caminando, y cada uno se fue por su lado porque no era el momento ni el lugar para ninguna otra cosa, y los dos lo sabíamos, sin necesidad de acordarlo. Pero fue el comienzo de algo que se tomó su tiempo porque ambos teníamos razones para tomarlo con calma. Yo por lo que acababa de vivir y él por el respeto que le tenía a lo que yo había vivido. Ese respeto que es la manera que tienen las personas buenas de decirte que te ven completa y que entienden que lo que te pasó de verdad y que no vas a ser tratada como si no hubiera pasado. Volvimos a la biblioteca los jueves. Volvimos a los libros y a las conversaciones de siempre, y a los silencios de siempre, y con los meses, el tiempo hizo lo que hace con las cosas verdaderas, que es afirmarlas, darles raíz, construir alrededor de ellas algo que puede sostenerse, sin necesitar apuntalamiento. Ernesto terminó su carrera en Guadalajara al año siguiente, y volvió a Santa Rosa a trabajar con su padre, en la farmacia, mientras buscaba trabajo de contador en alguna empresa de la región. Volvió con ese mismo paso quieto y esa misma concentración suya, y una seguridad nueva que la ciudad le había dado. No la seguridad de quien presume lo que sabe, sino la de quien sabe lo que sabe, sin necesitar que nadie más lo confirme. Un domingo de junio del año siguiente, en el borde del río donde los sauces colgaban sus ramas sobre el agua, me pidió que fuéramos novios. Esta vez con las palabras directas, sin los rodeos de los años anteriores, con esa claridad que había aprendido en Guadalajara, o que quizás siempre había tenido, y que solo necesitaba el momento correcto para salir. Le dije que sí con la misma claridad, con la voz de alguien que sabe lo que está diciendo, y lo ha elegido con toda la información disponible y con todo el corazón que tiene. Nos casamos 2 años después. Una boda sencilla, mucho más sencilla que la primera, sin ramos enormes ni músicos contratados, ni el pueblo entero invitado, solo la familia cercana y los amigos de verdad en el patio de la casa de mis padres, un sábado de abril, cuando los jacarandas de Santa Rosa estaban en su momento más morado y el aire olía a flores recientes y a tierra de lluvia. El padre Hilario, que para entonces tenía más años todavía, y que se sentaba para dar la misa, aunque insistiera en pararse para la parte de los votos, por dignidad profesional, me preguntó si yo tomaba a Ernesto Vidal Cisneros como legítimo esposo. Le dije que sí con una voz que era completamente mía, una voz que salía del mismo lugar de donde salen las decisiones reales, del centro, no de la cortesía ni del miedo, ni de la presión invisible de todo lo que rodea. Le puse el anillo y sentí sus dedos que no temblaban, que sostenían mi mano con esa firmeza tranquila que era su manera de estar en el mundo. Y lo que sentí en ese momento fue algo que nunca había sentido la primera vez, algo que era paz, paz de la que viene de saber exactamente dónde está uno y haber elegido estar ahí. Mi madre lloró en esa boda también, pero diferente. Lloró con una alegría en los ojos que la primera vez no estaba, con esa alegría específica de las madres cuando ven que sus hijos están bien de verdad y no solo de apariencia, cuando ven que la vida que eligieron es suya y no prestada. Mi padre me dio el brazo con una firmeza que esa vez sí sentí como protección, como la intención real de acompañar y no de entregar. Cuando me puso en las manos de Ernesto, o más bien cuando los tres llegamos juntos al altar, porque así lo pedí yo, y mi padre no objetó, vi en su cara algo que me tomó por sorpresa. Vi orgullo. No el orgullo de quien ha cerrado un buen trato, sino el orgullo de quien ve a alguien que quiere siendo quien debe ser. Ernesto y yo tuvimos 4 hijos. 4 hijos que crecieron en una casa donde los 2 padres se hablaban de verdad y se escuchaban de verdad, y donde los desacuerdos se resolvían con palabras en lugar de con silencios, que se acumulaban hasta volverse paredes. Una casa donde los secretos no se guardaban debajo de las piedras del patio, sino que se decían
con la dificultad que a veces tiene decir las cosas, pero con la certeza de que dicho es siempre mejor que callado. Una casa que olía a café por las mañanas y a caldo de res los domingos, y a libros, siempre a libros, porque Ernesto seguía leyendo con esa concentración suya de los jueves en la biblioteca, y sus hijos aprendieron a leer mirándolo a él. El mayor se llama Rodrigo. Tiene 47 años ahora y vive en la ciudad y tiene sus propios hijos que me llaman abuela, con ese descuido afectuoso de los nietos que no sienten que la abuela ha tenido que ganarse ese título, sino que simplemente siempre ha estado ahí. La segunda se llama Carmen, como mi madre, porque cuando nació la miré a la cara y vi algo en ella que me recordó a mi madre de una manera tan precisa que no me pareció posible llamarla de otra manera. Luego vinieron los gemelos, Ernesto y Dolores, que fue el nombre que yo insistí en ponerle a la niña, y que Ernesto entendió completamente, sin que yo tuviera que explicarle más que decir que había una mujer que me había salvado la vida una noche de octubre y que quería que ese nombre viviera en nuestra familia. Dolores Vidal Reyes. Mi hija Dolores, que tiene 42 años y es médica en un hospital de Guadalajara, y que cuando le cuento la historia de por qué tiene ese nombre, me mira con esa expresión que tienen los hijos cuando entienden que sus padres tuvieron una vida entera antes de que ellos existieran y que esa vida fue más complicada y más interesante de lo que parecía desde afuera. Ernesto murió hace 11 años. Un infarto en el consultorio de la farmacia, un martes por la mañana de febrero. Rápido y sin aviso como se van algunos. Tenía 64 años. Yo estaba en casa cuando me llamaron y fui corriendo por las calles de Santa Rosa por segunda vez en la vida. Pero esta vez, diferente. Esta vez no era el miedo de lo que dejaba atrás, sino el miedo de lo que podía estar perdiendo adelante. Y cuando llegué a la farmacia ya era tarde, y me senté junto a él y le tomé la mano que todavía estaba tibia, y le dije todo lo que le había dicho durante 34 años de matrimonio y algunas cosas más que me había guardado sin razón, y que ya era hora de decir. Lo extraño todos los días, con esa pena quieta y permanente que dejan las personas cuando uno las ha querido de verdad durante mucho tiempo, y que no se parece a ningún otro dolor porque no es agudo sino continuo, no duele de golpe sino siempre, de una manera que uno aprende a cargar y que con el tiempo se vuelve parte de uno mismo, parte de la manera en que uno ve el mundo, como si la ausencia de la persona querida se convirtiera en un filtro, a través del cual todo lo demás se ve con más claridad y con más ternura. Quedé viuda a los 58 años en Santa Rosa de Lima, en la misma casa donde había criado a mis 4 hijos, con la farmacia que heredé de mi suegro y que Ernesto había modernizado a lo largo de los años y que ahora manejaba con la ayuda de un farmacéutico joven de otro pueblo que se había instalado en Santa Rosa porque dijo que era el lugar más tranquilo que había encontrado en su vida, y con las clases de lectura que daba los martes y los jueves en la sala de mi casa para las señoras del barrio que querían aprender o que querían mejorar lo que ya sabían, porque alguien tiene que asegurarse de que las mujeres de este pueblo tengan acceso a las palabras que necesitan para decir lo que piensan y para entender lo que les dicen. Tengo 71 años ahora. 71 años bien vividos. ¿Qué es lo que puedo decir con honestidad cuando me lo pregunto a mí misma en las noches? Que han sido bien vividos, con sus dolores y sus pérdidas y sus momentos de no saber cómo seguir, pero construidos sobre cimientos que yo puse con mis propias manos después de esa noche de octubre del 71, cuando salí corriendo descalza de una mentira hacia la verdad. Cuento esta historia esta noche porque llegué a los 71 años, entendiendo que las historias que uno calla se vuelven peso adentro, y que el peso adentro aumenta con los años en lugar de disminuir, que la única manera de aligerarlo es sacarlo, ponerlo en palabras, dárselo al aire para que el aire haga con él lo que quiera. La cuento para las muchachas jóvenes que sienten esa incomodidad pequeña y constante que yo sentía,
y que no saben todavía que esa incomodidad es el cuerpo diciéndoles la verdad antes de que la cabeza esté lista para escucharla, que vale la pena parar y escucharla, aunque lo que diga sea difícil. La cuento para las mujeres que salieron corriendo de algo alguna vez y que todavía cargan vergüenza de haberlo hecho, que no hay nada de qué avergonzarse, que salir corriendo de lo que te hace daño no es cobardía, sino el acto más preciso de amor propio que existe. La cuento para las que se quedaron cuando quizás debían haberse ido y que todavía están a tiempo de hacer algo diferente, que nunca es demasiado tarde para pararse en el umbral de una puerta con la maleta en la mano y elegir la noche oscura y fría, afuera sobre la mentira tibia adentro. Y la cuento para las que tienen en la vida a alguien como Doña Dolores, a alguien que elige decir la verdad aunque le cueste caro, aunque sea difícil, aunque su propio hijo le ruegue con los ojos que no lo haga. Esas personas existen. Son pocas, pero existen. Y cuando aparecen en el momento exacto en que uno las necesita, hay que saber reconocerlas y hay que saber recibir lo que traen aunque duela, porque lo que traen siempre vale más que el dolor que produce recibirlo. Ni siquiera llegué a dormir con él. Salí antes de que la primera noche terminara, con el vestido blanco manchado de tierra y los pies descalzos y la maleta en la mano y el corazón roto de una manera que esa noche me pareció definitiva y que resultó ser solo el comienzo de algo mucho más grande y mucho más mío. La libertad no siempre llega bonita. A veces llega corriendo por las calles de un pueblo a las 11 de la noche sin los zapatos puestos. A veces llega con el dobladillo del vestido de novia arrastrándose por el adoquín frío. A veces llega de la mano de una mujer pequeña y valiente que toca tu puerta cuando todos los demás guardan silencio. Pero llega, siempre llega si uno le abre la puerta. Un abrazo enorme de su bobó Consuelo, desde Santa Rosa de Lima. Cuídense mucho, mis amores, y recuerden siempre esto que aprendí esa noche de octubre, con los pies fríos y el vestido blanco hecho un desastre. Vale infinitamente más una noche corriendo hacia la verdad que toda una vida caminando dentro de una mentira. Hasta la próxima historia.